Bien, pues el libro, ay, pues cuando lo tengan, pues lo leen y ya. ¿Para qué? O sea, si se los leo ahorita ya no lo van a querer comprar. Más que por las ilustraciones, que se las pueden ver una y otra vez. Y ya, ¿no? Lo que sí quisiera decir es que está dividido en 3 secciones. Una que se llama Corazón, donde hablo un poquito, déjenme acordarme de qué hablo, porque lo escribí en el 2019, pues hablo de lo que, pues de preguntas que me hacía cuando estaba comenzando, porque cuando estaba yo comenzando fue cuando se empezó a usar la palabra clown para distinguir clown de payaso. Antes de eso eran lo mismo, solo que una en inglés y otra en español, y en esa época, Rulo se acuerda, había la gente que decía, él es payaso y él es clown. Hablo un poco de la historia, de cómo fue evolucionando este arte, hasta donde yo he investigado, ¿no? Tiene al final una bibliografía amplia para que puedan consultar y vean si estoy mintiendo, inventando cosas o hay fuentes, ¿no? Porque suele ocurrir. Luego tiene una segunda sección que se llama Mente, donde hablo de las estrategias que tenemos que hacer para inventar números, crear que sean eficaces, es decir, como la parte que es director de escena y dramaturgo de todo clown, porque todo payaso clown, que para mí es lo mismo, aunque no es lo mismo, pero sí es lo mismo. Una característica que podemos identificar, o que yo he identificado claramente en todos los payasos que han dejado huella históricamente, es que son a la vez autores y directores y ejecutantes de sus propios números. Tienen esas 3 roles. Cuando estamos aprendiendo, a veces tomamos números ajenos, los estudiamos, los montamos para comprender, no para robar, ¿no? No para robar el repertorio, sino para comprender cómo funcionan internamente y después crear nuestro propio repertorio. Entonces esta parte del cerebro habla de cómo, de la dramaturgia, de estrategias de composición de números. Y por último, la parte denominada cuerpo trata sobre lo que yo aprendí de mi principal maestro Anatoly Lukács, pero también de otros maestros como Dimitri y como muchos colegas que en distintos lugares donde coincidimos, entrenamos juntos, participamos, coincidíamos en festivales, en talleres, etcétera, me compartían sus técnicas, ¿no? Sus formas de trabajo, y que me permitieron aprender a desarrollar una manera de perfeccionar sobre todo el comportamiento físico. Cuando uno decide actuar y hablar, por ejemplo, uno tiene que aprender a proyectar para tener un buen volumen, a articular para que se entiendan las palabras, etcétera, etcétera. Eso es más o menos lo mismo, es decir, hacer del cuerpo algo que es eficaz en escena, y no necesariamente eso nos va a hacer graciosos, pero sí nos va a hacer más eficaces en escena, que el público pueda distinguir entre un gesto de risa o de frustración o de tristeza, y que pueda entendernos mejor. Eso no nos va a hacer, no es una receta para ser graciosos, para ser cómicos, sino es una manera de hacer más eficaz nuestro cuerpo a la hora de comunicar, que de hecho es esto mismo que pongo en el libro, es lo que también enseño a mis estudiantes de actuación, a que su cuerpo sea capaz de decir y contar cosas de manera contundente y precisa, que en el clown cobra una gran importancia, porque mientras en una obra de teatro tenemos 2 horas para contar una historia y el viaje de un personaje, pero en el clown los números son breves, son de algunos minutos, y entonces nuestra eficacia física o corporal cobra mucha importancia para evitar reiteraciones, confusiones,
porque si en una obra de teatro el público no entiende lo que está pasando 8 minutos, por decir algo, puede entender más adelante, le pueden caer otros 20, pero si en un número de clown no entiende 4 minutos, ya no entendió nada, porque eso es lo que dura el número. Y entonces al final termina y ya se queda. ¿Qué pasó? Entonces necesitamos ser muy eficaces físicamente para no tener que reiterar y para que no queden dudas. Y también porque cuando no entendemos y el cerebro se está haciendo preguntas de a qué vino, por qué está haciendo eso, entonces el cerebro no se ríe, ¿no? El cerebro está ocupado en descifrar lo básico que es entender y no se va a reír. Bueno, de eso hablo en el libro. Y ahora lo que me gustaría hacer es proceder a tomar un poquito de esta parte de la que en el libro se llama cuerpo y que habla de la técnica, para hacer un poquito unos ejercicios demostrativos de lo que aquí explico, ¿no? En este libro. Porque uno de los problemas con los que me encontré a la hora de escribirlo era cómo ser claro, cómo explicar esas cosas que son tan físicas, tan visuales, sin sonar demasiado farragoso, pero tratando de ser claro. Y entonces logré la concisión y la claridad, pero siento que una referencia visual de cómo aplico esto que está acá puede llegar a ser útil. Yo sé que algunos quizás solo quieren el libro para poner abajo de un mueble que tiene la pata así, ¿no? Para nivelar la lavadora, porque si no está nivelada se descompone. Pero para quienes quieran que el libro les sea útil más allá de la lavadora nivelada, quizás un poquito de referencia de esto serviría. En esa parte hablo del bien decir gestual, es decir que si nuestro cuerpo aprende a hacer ciertas cosas, puede, aquello que nos tomaría quizás, ¿qué decir? 20 segundos en explicar con el cuerpo, si el cuerpo es apto lo puede explicar en 3 segundos. Y ahí nos estamos ahorrando más de menos de la mitad del tiempo utilizamos en ser claros cuando aplicamos algunos de estos. Y esto yo lo he denominado el fraseo, las frases gestuales. Es decir, que pensemos en nuestras acciones como si fueran palabras de un libro que se van acomodando una tras otra para dar una idea al final. Y la idea llega solo hasta que hemos recorrido palabra por palabra. Es imposible leer 2 palabras encimadas. De este modo yo pienso que la manera más eficaz de que el público entienda nuestra gestualidad es que el público no solo vea nuestra gestualidad, sino que literalmente la lea palabra por palabra hasta que contiene la idea. De manera que una acción que pareciera ser solo una, se divide en pequeñas acciones o pequeños gestos. Por ejemplo, la acción de sentarnos en esa silla la podemos hacer como una sola acción o la podemos dividir en varias pequeñas acciones como mirar la silla, ignorarla, volverla a mirar, pensar, ¿me sentaré o no me sentaré? Luego pensar, pues sí me siento, ¿por qué no? Y luego avanzar hacia la silla, colocarme frente a la silla, luego sentarme en la silla y luego decir, ¡ay, qué cómodo! ¿No? Y eso hace que una acción se convierta en una frase. Lo voy a hacer nuevamente ya sin hablar, para ver si sí es cierto. Y ocurre que la interpretación no es de un solo, sino que mentalmente ustedes van haciendo ese construir la frase con nosotros. Casi, decía mi maestro Anatoly, decía, revelamos qué estamos pensando, pero no solo qué, sino cómo y a qué ritmo estamos pensando. Y cuando el espectador logra entrar en nuestra cabeza y descifrar sin una sola palabra, no solo lo que hacemos, sino lo que pensamos,
da un gran placer al espectador. Es muy placentero. Y se habrán dado cuenta que uno de los grandes placeres que tienen los niños cuando ven pantomima es ir narrando en voz alta lo que pasa. O sea, lo ven y dicen, arrancó la flor, se la va a dar a la muchacha. Le coqueteó, ¿no? Se enamoró de ella. Eso que los niños expresan en palabras es el mismo placer que sentimos los adultos, pero reprimimos eso porque estamos en situación de tengo que guardar silencio, estoy en una hora, ¿no? Pero mentalmente nos está ocurriendo que nos fascina ser tan listos que sabemos lo que está pensando y sintiendo el personaje que está en escena, ¿no? Esto se logra con el fraseo de acciones. Cuando logro frasear mis acciones, eso me da una cualidad que también tenemos en analogía con cuando hablamos, que es que podemos, por ejemplo, jugar con los espacios entre palabras. Es decir, por retomar un clásico, dice Shakespeare, ser o no ser, esa es la pregunta. Podríamos ampliar algunas pausas entre palabras y eso le va a dar un matiz y un sentido distinto. Es decir, si decimos ser o no ser, esa es la pregunta. Es distinto a si decimos ser o no ser. Esa es la pregunta. Se siente que el Hamlet que hace una pausa en un lado es otro al que hace en otro lado, que está poniendo un énfasis en otro. Si a esas pausas les añadimos, por ejemplo, acentos, es decir, si aquí queremos destacar lo que significa no ser, o sea, no vivir, entonces a lo mejor podemos hacer la pausa más el acento y quedaría como ser o no ser. Esa es la pregunta. Y nos da un matiz distinto a si el acento se cambia a otro lado. Ser o no ser. Esa es la pregunta. Nos permite matizar. Cuando hacemos eso, nuestro cuerpo logra frasear, podemos hacer exactamente lo mismo, dar acentos a distintas partes de nuestras acciones. Por ejemplo, yo podría probar hacer un acento fuerte cuando veo por segunda vez la silla, ¿no? Miro la silla y eso cambia el matiz. Es la misma acción, pero cambia el matiz, ¿no? Y luego podría pensar y poner una pausa antes de hacer. ¿Por qué? Y generar una tensión, donde en ese silencio, en esa pausa, el público espera, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿No? Ahí hablo del libro también de la pausa, que en la comedia es muy importante, porque genera una sorpresa, pero no solo eso, también genera una tensión, ¿no? Es decir, que cuando yo veo una silla y digo, me voy a sentar y voy para allá, el público sabe qué voy a hacer. Pero si yo me tardo en decidir, el público se intriga y empieza a pensar qué va a hacer. En lugar de decir, ya sé que va a sentar, es que se va a sentar, se empieza a preguntar y dice, ¿se va a sentar o no se va a sentar? Y entonces cobra un interés distinto, ¿no? Vamos a hacer la primera versión, donde yo veo la silla y luego volteo a ver la silla y luego pienso y digo, sí. Y ustedes piensan, se va a sentar. Dijo que sí, ¿no? Ahora la otra versión, donde veo la silla, vuelvo a ver la silla, pienso. Y ahorita todos están, ¿se va a sentar o no se va a sentar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué diablos va a hacer? ¿No? Y si logro sostener, mientras más logro sostener la pausa, esa intriga se va convirtiendo en necesidad y hasta que se convierte en una urgencia de, maldita sea, ya decide qué vas a hacer, cabrón, ¿no? Ya decide lo que vas a hacer. Y para cuando resolvemos con un gag o con un chiste, con algo risible, la palabra gag es una palabra muy difícil de definir, pero se usa en el argot de comedia y originalmente se usa en el argot de comedia de Inglaterra y de ahí pasó a Estados Unidos, que es una palabra que en realidad ya existía, gag, que es como atragantarse. Cuando te ahorcan, ¿no? Atragantarse es gag. Dividen, le llaman joke a un chiste hablado
y gag a un chiste físico, ¿no? Y mock a una burla, y porque el lenguaje, o sea, si una cultura ha estudiado la comedia, valga el chiste con seriedad, pues son los ingleses, ¿no? Porque siempre estuvieron muy orgullosos de su cultura de comedia. Por ejemplo, no es casual que de ahí sea Chaplin, ni de ahí sean los Monty Python, ni de ahí sea Mr. Bean, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en otros países más cristianos y católicos se tiende a minimizar porque reírse es pecado. ¿Sí? Y entonces, y lo sabemos, hoy mi esposa me habla mucho al respecto, lo estudia mucho, donde dice que un hombre se puede reír a carcajadas porque está más cerca de Dios, y a las mujeres se les prohíbe reírse a carcajadas porque son diabólicas, porque etcétera, 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 ¿no? Entonces, en las culturas, y sobre todo las católicas, pero en general, ¿no? Y entonces ya me perdí, como siempre. Se va generando una tensión, y para cuando lo resuelvo con un gag, no solo nos da risa identificar lo cómico que hay ahí, sino que tenemos una urgente necesidad física de liberar esa tensión que nos ha generado, y por eso la risa estalla de manera más explosiva que si solo comprendemos de qué se trata el chiste. ¿Por qué? Porque la risa, cuando leemos un libro cómico, por ejemplo, es muy distinta, es muy distinto reírse en soledad, leyendo un chiste en soledad, que cuando nos reímos en bola. Se vuelve una corriente que nos identifica. Ayer fui al concierto de Paul McCartney, ¿no? Y entonces ocurre que uno llega y se sienta, y cuando llega una persona que no conoce y se sienta, uno hasta le hace así, y dice, ay, ¿por qué se sienta junto conmigo? Pero cuando ocurre la canción que más te gusta, y coincide que la canción que más te guste también es la que más le gusta a la persona de al lado, y gritan juntos, después se miran como, ay, somos hermanos, y al final hasta dicen, adiós, amigos. Lo mismo pasa con la risa. Cuando uno se ríe de algo y ve que aquel desconocido o desconocida se ríe de lo mismo, empieza a generarse una empatía, y la risa fluye de manera más explosiva, continua, y más, dirían los antiguos, más curativa, ¿no? Más sana, porque nos unifica. Esto es una característica del humor del clown, por cierto, para cuando muchas veces me lo han preguntado, que yo creo que el clown busca una risa que unifica, que un momento que adoro de mis actuaciones es cuando veo a un niño con su mamá o su papá y que se empieza a reír, ja, 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 ja. Un niño acostumbrado a que cuando va a obras de teatro infantil, por ejemplo, él se ríe mucho y participa, y el papá está esperando a ver a qué hora acaba la obrita, que es para él muy aburrida, cuando no es un teatro para niños que piensa en eso, porque hay otro que no es así, pero yo lo he visto en esa situación, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo cuando yo era muy joven, en el siglo pasado, donde el teatro para niños era muy moralista y todos salían a decir, hay que lavarse las manos, hay que hacer eso, Ese era el teatro para niños, ¿eh? Todavía no venía la maravillosa Perla Schumacher a revolucionar nuestro teatro infantil, y que pasó otra cosa, ¿no? Algo que me gusta mucho, decía yo entonces, es que cuando un niño se ríe y descubre que su papá o su mamá se están riendo igual que él, tienen una reacción siempre la misma que a mí cuando la veo, miren, que es que el niño se está riendo, ve a papá y mamá, y cuando ve que se igualan, cuando ve que el papá no está aburrido, se le pegan así. Y es hermosísimo de ver. Bueno, eso es lo que sentimos con la risa del clown, que es unificador, ¿no? Que cuando nos reímos de lo mismo, nos sentimos vinculados a toda la comunidad que está allí, a diferencia por ejemplo, cuando vamos a ver a un cuentachistes, o un comediante que cuenta chistes y que hace chistes, por ejemplo, de gallegos. Todos los que no somos gallegos nos reímos, pero los gallegos hacen como Chaplin, ¿no? O lo mismo pasa con los chistes misóginos o los chistes homófobos, que tienden a dividir el público entre los que se ríen y los que se vuelven el chivo expiatorio del chiste. Y en el clown se busca otra cosa, se busca que el único chivo expiatorio es el que está en escena, el payaso, y el público se ríe todos,
Esto en cuanto al fraseo. Ay, ahora sí, ya iba a eso, ¿no? Ya se me olvidó qué es meditar. Con exactitud. Bueno, total que... pero voy un paso más, ¿no? Cuando yo logro que mis acciones sean como frases, adquieren una lógica discursiva como de ecuación matemática o como de silogismo, ¿no? Como de premisa y conclusión, ¿no? O como de 2 más 2 igual a 4, ¿no? Y entonces, cuando esa conclusión es sorpresiva, rara, absurda, ocurre el humor. Construimos una premisa y la resolvemos de manera inesperada, ¿no? Por ejemplo, hay la estructura de un sketch que me enseñó mi maestro, donde el personaje, el clown, entraba a escena leyendo un periódico y veía la silla y decía, ay, voy a sentar en la silla. Y cuando se sentaba en la silla tenía más de una pata, y hacía esto, ¿sí? ¿No? Y movía la silla un poquito y otra vez, ¿no? Y veía el piso, y el piso estaba bien, y entonces, hasta que decía, es la pata, ¿no? Descubría que era la pata, y entonces empezaba a romper su periódico a la mitad, y luego otra mitad, de esa mitad otra mitad, y de esa otra, y otra, y otra, y otra, hasta que tenía una cosita así, y eso es otra cosa. Ahí construimos la premisa de silla más periódico, problema más periódico, y el resultado es cómico porque anula la premisa del periódico, ¿no? Mata toda posibilidad de éxito, que en el clown eso es muy importante, es decir, el clown constantemente fracasa, es vulnerable, eso es lo que lo hace entrañable, porque no nos vemos reflejados en el trapecista infalible, en el domador que se mete a una jaula con 11 fieras cuyo impulso es devorárselo, ¿no? Sino vemos a alguien que constantemente falla, alguien que cuando se enamora y trae una flor y ve a una actriz por allá que le hace señas y dice, ay, es para mí, y la saluda y ella saluda, y ella abre los brazos y él abre los brazos y corre para allá, y cuando va para allá, ella se pasa para allá y aparece el novio y se abrazan y se van, y todas las señas se las estuvo haciendo alguien que estaba fuera de escena y el payaso se queda aquí. Y fracasa en el amor, y fracasa en la inteligencia, todo fracasa. Y quiere malabarear y se le caen las pelotas, y se sube la cuerda y se tropieza, etcétera, 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 etcétera. Eso lo vuelve entrañable, nos vemos reflejados en él. Es como en un libro que estoy leyendo de Kurt Vonnegut, que les recomiendo más que el mío incluso, que se llama Hocus Pocus, se llama Hocus Pocus, de Kurt Vonnegut, que es una novela donde en algún momento el autor dice, todas las universidades del mundo nos educan para el éxito, y por eso luego cuando no obtenemos el éxito nos deprimimos, nos suicidamos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las universidades nos deberían preparar para el fracaso, porque es lo que más vamos a tener en la vida. Eso es lo que hace el clown entrañable. Ahora, otra cosa es que lo hace virtuosamente, ¿no? Que fracasa de maneras que uno dice, se ríe y al mismo tiempo aplaude y dice, ja, 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 porque el espectador está Hocus Pocus de Kurt Vonnegut. Sí. La próxima vez presento ese y vendemos. Que tiene otro que se llama slapstick. Slapstick, que es el término que utilizan en inglés para la comedia de vaudeville antigua, etcétera, etcétera, y que en español está traducido como payasadas, y es una novela maravillosa, donde entre otras cosas, por ejemplo, narra que estamos en un Estados Unidos del futuro apocalíptico, donde ha surgido una nueva religión, que es la la iglesia del Jesucristo secuestrado, y donde habla de que
en lugar de que Jesucristo nunca haya cumplido su promesa de regresar, ya regresó, pero alguien lo secuestró. Y entonces, sospechar es la señal de los que profesan esa religión. Y entonces, un gesto de desconfianza es lo que los identifica. Es decir, en lugar de cuando se encuentra con otro decir yo me persigno y tú también te persignas, cuando se ven le hacen. Y entonces ya saben que son de la misma religión. Está muy divertido, muy divertido. Apocalíptica, ¿no? Al final decimos qué mal está el mundo, pero nos reímos mucho mientras lo leemos. Entonces, eso, ya tenemos las frases, ¿no? Cuando tenemos una frase, entonces podemos construimos una lógica para poder construir una contralógica y que eso genere el humor. Las contralógicas son de distintos tipos, pueden ser desde la exageración hasta la contradicción, hasta el absurdo, hasta el ridículo, ¿no? Dependiendo de lo que queremos comunicar al espectador. Y ahí es donde sí es útil saber construir con el cuerpo esa especie de silogismos físicos que después podemos dominar y dar distintos tipos de humor al espectador, ¿no? En lugar de solo copiar gags, empezamos a poder tener un discurso creativo y expresivo muy claro y muy específico para el público, para el espectador, ¿no? Voy a poner otro pequeño ejemplo, pero para el cual necesito que un voluntario que se llama Marco. Y entonces, como te picas, reaccionas físicamente a ese gesto con este movimiento que vamos a hacer. En cuanto toquen tus pompas la silla, haces un salto como este, ¿sí? Aquí, saltas así. ¿Sí? Va. Más que elevarte tú, eleva tus rodillas. Ajá. ¿Sí? La idea es que se vea como si hubieras caído y saltas así, ¿no? Sin que, ocultando lo más posible este momento y llegando a este, para que se vea como así, ¿sí? ¿Sí? Y vuelves a caer sentado, otra vez en la tachuela. Y todavía no sientes ningún dolor, ¿por qué? Porque el salto explica que te dolió. Si tú actúas al mismo tiempo que el salto cara de dolor, estás haciendo una redundancia físicamente. Me estás contando con la cara algo que en realidad ya me estás contando con el salto. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar eso. Tocas, saltas, caes y lo primero que vas a hacer es huir de eso que te está picando. ¿Sí? Huyes para acá, ¿sí? Y todavía no duele. Bien, ahí es donde el fraseo, pero por eso o sea, yo lo podría ejemplificar, pero paso a alguien que no conoce el ejercicio para que vean cuáles son nuestros impulsos. Su impulso natural, su mente, le dijo que tiene que voltear a ver qué fue, pero entonces estoy haciendo dos acciones a la vez, huir y voltear a ver. Esa es la que sigue, es decir, ese guárdalo para después. Saltas, caes, huyes, y una vez que ya terminaste de huir, volteas a ver. Después, ¿qué sigue? Mientras ves ahí, te duele, te sobas. O sea que el orden de las acciones sería caigo, salto, caigo, huyo. Y vamos a empezar a aplicar algo que también está en el libro sobre 3 acentos corporales. Tenemos 3 acentos corporales básicos, la cabeza, el pecho y la pelvis, donde la cabeza ayuda a acentuar lo racional de mi acción, el pecho lo emocional, y las pompas, lo pasional, lo bajo espacio, ¿no? Entonces, un ejemplo que suelo poner, pasa alguien que me gusta y decido ir detrás de esa persona, es distinto si tengo un acento corporal de cabeza racional, la miro pasar y hago, es distinto a si hago, ¿sí? Con acento de pecho, a que si hago, ¿sí? Es la misma acción,
Pero cuando yo decido usar un acento corporal, la vuelvo cómica, ¿no? En el primer caso se vuelve interesante, es, oh, ¿por qué la sigue? En el segundo caso es como tierno, ay, está enamorado. Y en el tercero se vuelve cómico. Lo cual me manda una frase de Buster Keaton que me gusta mucho, ¿no? Porque él decía, los payasos hacen cosas graciosas. Los grandes payasos hacen que cualquier cosa sea graciosa. Es decir, esto per se no es gracioso. Pero si hacemos esto y esto, lo volvemos gracioso nosotros. Nosotros hacemos que algo que aparentemente no tiene comicidad, nosotros lo volvemos gracioso, ¿no? Entonces, vamos a añadir acento corporal, es decir, que huyes, lo primero que huyes es como los perritos, la cola por delante. O sea, que haces point, point, y huyes así. ¿Sí? Luego volteas y luego te sobas. ¿Sí? Ok, sepáralas un poco más. Está pasando un poquito que huyes y, por ejemplo, ya vas huyendo y ya va volteando. Y luego apenas estás volteando y tu mano ya no se está anunciando qué va a hacer. Dale, como para tener buena dicción, que se entienda cada palabra, cada gesto. Es decir, que cuando te sientas todavía no actúas el brinco, actúas que por fin me voy a sentar, luego solo el brinco y caer, y luego solo la huida, y dale toda tu alma a la huida. Y ya hasta que termina la huida, y que ya estás en un lugar seguro, dale toda tu alma, todo tu ser a mirar qué pasó. Y ya cuando estás mirando, toda tu alma a sobarte. ¿Sí? Vale. ¿Qué pasó? Ayúdenos como su espejo, ¿no? No es para decir, yo hubiera hecho esto, porque desde ahí todo es muy fácil, ¿eh? Ahorita pasan. Sino más bien, como él no se puede ver, le ayudamos. Acuérdate que la acción de dolor ocurre, aquí es la curiosidad, ¿qué pasa? ¿Sí? Y el dolor empieza hasta ahora, ¿sí? Ay, ay, ay. Entonces, si aquí tú huyes y ya tienes dolor, ahí se están encimando dos acciones. Se entiende lo mismo, es la misma historia, pero en la mente del espectador no se está fraseando. Y entonces no me genera una expectativa. Okay. Ahora nada más. Termina, porque te estás brincando un pequeño absurdo que está montado en el ejercicio, que es, te sientas y tocas, sientes el pinchazo, saltas, y un pequeño absurdo ridículo es que vuelves a caer sobre la tachuela. O sea, te haces, ¡poing! ¡Poing! ¡Ay, cabrón! ¿Sí? Y tú te estás quedando arriba, te estás comiendo una acción que algunos espectadores podrían decir, no, y se volvió a sentar idiota, ¿no? Y parece muy ridículo, pero ¿cuántas veces no hemos hecho cosas como agarrar algo caliente, quemarnos, y en lugar de quitar la mano la pasamos a la otra? ¿Qué se brincó ahora? El contraimpulso, que genera una... Si vamos a suponer que hacemos toda la escena, tú todavía no estás en escena, y yo les enseño que hay miren, aquí hay una tachuela, ay, que por cierto pica, ¿no? Y la voy a poner aquí, y les digo, shh, porque alguien dice, güey. Entonces, cuando él hace esto, nosotros hacemos así. Para eso necesitamos el contraimpulso, ¿sí? Entonces, ahí va, ¿sí? ¿Sí? Ok, bien, ¿qué pasa? Le faltó ver primero antes de sobarse. ¿Qué fue lo que le picó?
eso al mismo tiempo lo vio y se asomó. Entonces, mira, como decía un psicólogo que conocía, las emociones de las otras personas son incontestables. O sea, si cuando tú le dices a alguien, pues ya perdóname, ella siente feo. Tú no tienes por qué decirle, no sientas feo, güey, pues así hablo yo. ¿No? Entonces, con una espectadora que no haya notado esa acción, tú tienes que decir, oh, algo me faltó de claridad. Pero en realidad yo lo que he aprendido después de casi 30 años de estar en escena, es que a lo primero que nos creen es a lo físico. Es decir, si yo veo a Marco, vamos a suponer que no lo he visto en muchos años, entonces lo veo y lo reconozco, ¿no? Lo veo, ¿sí? Ahí puede que haya sonado real, ¿no? Como que, sí, se tomó el tiempo, pero si yo hago así, ahí decimos mentira, no es cierto. No es cierto. Uno no se toma tanto tiempo para reconocerlo. O si al contrario, si yo hago esto, menos. Entonces quizás fue muy rápido. Necesitamos durar el tiempo en el que identificas y todavía no sabemos qué es. No hay nada ahí, la tachuela está en tu nalga en realidad. ¿Qué es lo que sigue en la historia, no? O sea que volteas y no hay nada, qué raro, y me duele, ¿no? Ok, ¿qué pasó? ¿Sí estuvo? Sí estuvo, ok. Vamos a añadir un elemento más, que es que te estás sobando, ¿sí? Y mientras sigues mirando, descubres la tachuela y la desclavas, ¿no? ¿Sí? Y volteas acá, y luego ves la tachuela y amas como visualmente con la nariz, como 2 más 2 igual a, ya entendí, o sea, silla más tachuela igual a, ya sé. Viste que con el fraseo acabas de hacer que todos entendamos lo que pasa por tu mente y nos da risa porque decimos, qué tonto, ¿cómo se tarda tanto? Y además hay un elemento más de risa que decimos, sí, qué tonto es, igual que yo. Yo suelo hacerle así también, ¿no? O he estado en una circunstancia así. Ahora, hubo un pequeño problema ilógico, que es que todavía no veías la tachuela y ya estabas pensando 2 más 2. Es decir, te haces point y luego sigue, ¿qué es esto? Es una tachuela. Ya sé qué pasa. Y está faltando el igual a. Ajá. ¿Qué es esto? No, la ves, solamente la ves. Point. Después vas aquí al plano del público. Porque en el clown no hay cuarta pared, ¿no? Entonces, siempre estamos en comunicación con el público. Luego vemos este objeto y luego empieza. Hay una idea que está al final de un monte en el horizonte y se ve así chiquita. Y la idea te está haciendo así. Marco, adivina qué pasó. Entonces, lentamente dices, ¿qué me quiere decir esa idea que está ahí? Entonces, point, y voy aquí. Luego veo, es una tachuela. Espera. Sí, más tachuela. Igual a. Ya entendí. Va. Ahora, lo hice muy lento para que quede claro. Puede ser más breve. Va.
una cosita más. Después de hacer silla más tachuela igual a... Ah, ya entendí. Cuando estoy haciendo el gesto de entender me pongo la tachuela. Y me voy a sentar. Dividiste de la... es decir, Todo fue en sucesión. Es decir, cuando me estoy divirtiendo, cuando estoy diciéndome a mí mismo qué tonto soy, estoy tan concentrado en decirme qué tonto soy que esto hace una labor que no pienso. La mano se divide, no soy yo. No es como otro personaje. Y entonces hago esto más esto igual a... Ay, ya entendí. Mira, primero es ya entendí y después dices, ah, qué tonto soy. Pero sí, primero fue el qué tonto soy. Sí, qué tonto soy, pum. ¿Viste? Mi voz narra el orden de las acciones. No encimé el qué tonto soy con el pum. ¿No? Primero dije, soy un idiota, pum. ¿Ok? Va. Qué tontos. Funciona. Ahora, funcionaría más si haces que no se parezcan tanto el ya entendí con el qué tonto soy. Es decir, ahorita pasó que hiciste esto más esto igual a ah, qué tonto soy. ¿Viste que se parece al gesto? ¿Sí? Tendría que ser más distinguible. Es decir, esto más esto igual a ah, ya entendí. Qué tonto soy. Es lo que decíamos hace rato. A veces, para sentarme, primero tengo que estar no sentado. Ahorita, el qué tonto soy, era igualito al ya me di cuenta, ya entendí. Ya estaba sentado cuando dijo ya entendí, se había sentado. Entonces, el ya entendí, oh, ya entendí. Híjole, qué pendejo. Última vez y vamos a... Pienso que hay dos momentitos que pueden estar quizás al observar al público. Eso es muy importante, el clown tiene que aprender a mirar a su público, ¿no? Por eso no hay cuarta pared, es para, más que para yo actuarle al público, es para recibir lo que el público me da, ¿sí? Entonces, normalmente si mi público está con gesto emocional, es decir, con las cejas hacia arriba, entonces está entendiéndome. En cuanto el público hace esto, cuando pone cara de espectador de teatro, quiere decir que aunque actúa que me entiende, en realidad no me está entendiendo. Está haciendo un esfuerzo mental. Está haciendo el esfuerzo mental por entender, ¿no? Creo que aquí hay un par de momentitos donde yo les vi estar en esa lógica de estoy observando, que no es culpa de ellos, sino tuya. Estamos aquí. Una es que cuando caes sentado, no se ve como un rebote de caída, es decir, haces como el salto y luego te alentas y parece que te vuelves a sentar, y eso es una reiteración de algo que ya vimos. Lo que yo estoy proponiéndote que hagamos es que producto de la caída física es que vuelves a caer sentado. ¿Me explico? Es decir, tienes que estar prevenido como para hacer voy y caes sentado y luego ¿sí? Que no se vea que caes y te sientas, sino que vuelves a caer y luego huyes. Y luego hay otro, que es cuando estás mirando ahí y haces el dolor, haces ay, como si apenas ahí te doliera, cuando en realidad te dolió acá. Aquí ya te dolía, solo que lo expresaste con un brinco. Y aquí te seguía doliendo, solo que lo expresaste con una huida. Y aquí te sigue doliendo,
y te sobas. Y entonces lo repentino con el que lo haces, parece que ahí apenas te empieza a doler y el público entonces ahí hace como, ¿por qué le duele ahora si le pasó antes? Se hace una pregunta. Siempre que el público se hace preguntas, no se ríe. Su mente está ocupada en resolver lo que está ahí. ¿Puedo probar solo este movimiento? Simón. Exacto. Ahí ya se entendió, ¿vieron? La pequeña, sutil, pero gran diferencia en el discurso, ¿no? Y el otro dijiste que entonces Volteas volteo y te sobas. y me sobo. Ajá. Vaya. ¿Qué fue eso? Ya entendí. Otra vez el ya entendí se pareció demasiado a qué tonto soy. Es decir, el salto lo podría sustituir por un gesto de cara, o sea, y tú otra vez se te olvidó hacer ese, ¿no? Esto, ¿sí? Y hacer como ¡au! Y después corro. Y se entiende lo mismo. Pero por eso quité el salto, porque ya lo estoy haciendo acá, ¿no? Entonces, no, reiterar acciones. ¿Por qué? Porque tenemos 3 minutos, 2 minutos para contar una historia en el clown, no 2 horas como en el teatro. ¿Sí? Bueno, de eso trata el libro, entre muchas otras cosas, y de ver cómo hay no recetas para hacer reír, sino simplemente cómo logramos que nuestro cuerpo aprenda a hacer cosas que permiten que nuestras ideas humorísticas lleguen más contundentemente al público, físicamente hablando, ¿no? Bueno, les agradezco mucho su presencia, estamos en tiempo, allá afuera está el libro y un coctelito que trajimos para ustedes. Les veo allá afuera. Yo esperaba